¿Qué tal, compañeros de Historia de México 1? Esta es la semana número 9 de trabajo y vamos a ver el tema de la conquista material y espiritual de Mesoamérica. En este primer video vamos a abordar específicamente la conquista militar. Al iniciar el siglo XVI, las islas del Caribe americano ya estaban completamente pobladas por españoles y sus recursos se estaban agotando, tanto los recursos humanos, los indígenas, como los recursos materiales. No había de por sí una gran cantidad de recursos, por lo tanto, los españoles tenían la necesidad o sintieron la necesidad de seguir explorando nuevos territorios, específicamente territorios ya en el continente, y además con la promesa de que territorio que ellos conquistaran iban a gobernarlo en nombre de los monarcas españoles. Por lo tanto, pues había un gran interés. En este sentido, Diego Velázquez de Cuéllar, que es gobernador de la isla de Cuba, fleta un primer viaje de exploración a cargo de Francisco Hernández de Córdoba en 1517. Con la información obtenida de este primer viaje, que no fue muy exitoso que digamos, como lo veremos más adelante, se fletó un segundo barco un año después, en 1518, a cargo del piloto de la primera expedición, que era Juan de Grijalva, que está aquí arriba, y que él ya tuvo un poco de mayores resultados, mayor información, mayor territorio ocupado. Incluso de este lado vamos a ver que él se está entrevistando, en esta imagen se ve entrevistándose con uno de los caciques de la zona maya, el cacique Tabasco, del cual viene el nombre Tabasco, ¿verdad? Pues bueno, él ya logra ocupar más territorio, explorar mayor cantidad de territorio y llevar más información a la isla de Cuba. Y ya con la experiencia y la información obtenida en las dos primeras expediciones de exploración, se arma un tercer viaje, ya un poco más grande, más formal. Incluso Diego Velázquez de Cuéllar, el gobernador de Cuba ya mencionado, pide la colaboración de uno de los alcaldes de la isla, Hernán Cortés, que está aquí arriba, para que la exploración la hagan en conjunto, para que sea una especie de asociación, ¿verdad? Que, como ya ustedes leyeron, esta asociación sale mal, porque al final de cuentas Hernán Cortés tiene otros planes, se escapa con los barcos que él puso, pero también con los barcos que puso Diego Velázquez. Por eso Diego Velázquez después lo va a perseguir o tendrá un interés en perseguirlo, y realiza ya por su cuenta el tercer viaje de exploración, que es el que, como todos sabemos, logrará la conquista del territorio mesoamericano. Aquí tenemos las tres rutas seguidas por las expediciones mencionadas. En línea roja, la primera, la de 1517, a cargo de Francisco Hernández de Córdoba, que sale de Cuba, bordea la isla, llega a la península de Yucatán, la bordea, tocando pocos puntos porque no puede ingresar a territorio. Llegando a Campeche y a Champotón le va bastante mal, es vencido por los indígenas mayas, tiene que huir, malherido el capitán y muchos de sus soldados. Se pierden, llegan a Florida, donde también les va muy mal, y regresan diezmados, completamente vencidos a Cuba. Pero bueno, el primer viaje lo que hizo fue abrir la puerta, fue, digamos, conocer una primera ruta, y esa información fue usada por el segundo viaje, la línea amarilla, a cargo de Juan de Grijalva, quien, si ustedes se percatan, hizo un viaje mucho más largo, mucho más exitoso. Tuvo mayor cautela, no entró a territorio en ningún momento, pero sí se entrevistó con algunos caciques, como el cacique de Tabasco, Tabasco, que es la imagen que vimos en la diapositiva anterior, y que abarca más territorio, llega hasta el Cabo Rojo, actualmente Tampico. Y pues bueno, él regresa y con esa información se arma una empresa mucho más grande, ya con otras intenciones, y como les mencioné, Hernán Cortés lo que hace es traicionar a Diego Velázquez, se escapa con sus propios barcos y con los barcos de Velázquez, con la expedición, y llega a la isla de Cozumel, le da vuelta a la península de Yucatán. En varios lugares va tocando el territorio, va adentrándose con cuidado, advierte en todo momento que él no va a atacar a nadie, logra conseguir un primer intérprete, un español, un fraile español que se había perdido en otro viaje de exploración que venía desde Jamaica. Él lo rescata y le sirve como primer intérprete,
un primer intérprete de maya que le ayuda a comunicarse mucho mejor con los aborígenes del lugar, llega a la zona de Tabasco. Allí consigue que le regalen a la Malinche como esclava, y ella era náhuatl, y entonces hablaba náhuatl y hablaba maya, y entonces le sirve como una segunda intérprete, y él tiene mucho más tacto, va negociando, y por lo tanto al llegar a la zona de la actual Veracruz, como tenía un plan diferente, lo que hace es fundar un ayuntamiento, y al fundar un ayuntamiento logra hacerse cargo de la expedición completa y sacar de la jugada a Diego Velázquez de Cuéllar, y adentrarse a territorio, porque ya tiene información de que justamente en el altiplano central de Mesoamérica existe la civilización más rica, la civilización de México Tenochtitlan, que es la que él va a conquistar. Justo aquí vemos el mapa de la llamada Ruta de Cortés. La Ruta de Cortés es la que va desde la Villa Rica de la Veracruz hasta México Tenochtitlan. Va pasando por muchos pueblos y va negociando, más que peleando con los pueblos, va negociando. Como ya trae intérpretes, ya tiene quien le pueda interpretar los mensajes. Puede hablar directamente con los caciques de los pueblos y se va dando cuenta que estos caciques están sojuzgados por los mexicas. Y entonces él comienza a tejer su estrategia. La estrategia es: únete a mí y entre todos vencemos a los mexicas, esos que te están sojuzgando. Y entonces logra la adhesión de muchos pueblos indígenas a su paso. Por eso cuando llega a la zona de México Tenochtitlan, él ya va mucho más seguro. Y su estrategia va a ser exactamente la misma. Va a llegar a negociar con Moctezuma. Él no llega peleando. Sabe perfectamente que no podría ganar si llegara peleando, pero llega negociando. Es muy inteligente. Y gracias a esa estrategia de negociación es que logra colarse en México Tenochtitlan y pues comenzar a ganar poder al interior de la corte mexica. Este mapa también nos muestra la ruta de Cortés, pero nos muestra la segunda parte. Hernán Cortés había traicionado a Diego Velázquez, como lo habíamos mencionado, y entonces Diego Velázquez envía una expedición a cargo de Pánfilo de Narváez para perseguirlo. Cuando se entera Hernán Cortés que Pánfilo de Narváez está persiguiéndolo, él deja encargado de México Tenochtitlan, de la ciudad de México Tenochtitlan, a Pedro de Alvarado, uno de sus lugartenientes, y regresa a la Villa Rica de la Veracruz a encontrarse con Pánfilo de Narváez. A medio camino lo encuentra, negocia con él, lo incorpora a la expedición, y entonces el que sí se queda completamente, popularmente como se dice, chiflando en la loma, es Diego Velázquez. Él es el que pierde por completo, porque Pánfilo de Narváez se une a su expedición, y cuando regresan a México Tenochtitlan, Pedro de Alvarado había cometido un gran error. Había intentado asaltar y saquear el Templo Mayor durante una ceremonia importante, donde todos los sacerdotes indígenas iban ricamente ataviados. A él le gana la ambición, intenta saquear, y en el momento en que Hernán Cortés llega a la ciudad, los españoles están siendo acorralados y están siendo vencidos, y tienen que huir de la ciudad. Esto ocurre en 1520, por eso dice ahí retirada 1520, y tienen que salir por el poniente de la ciudad y darle toda la vuelta al lago y regresar a Tlaxcala, donde tienen a sus principales aliados, los tlaxcaltecas, que eran súper enemigos de los mexicas, y ahí recomponerse, y en 1521 reemprender el trayecto hacia México Tenochtitlan para cercar y asediar la ciudad y lograr su rendición en 1521. Pero el asunto no terminó con la conquista de México Tenochtitlan. Esa fue, digamos, la más célebre de todas, porque los mexicas eran el señorío más importante en la zona en ese momento, pero había otros señoríos que conquistar. Algunos se conquistaron por la vía militar, otros por la vía, digamos, pacífica de la negociación, a cambio de algunos privilegios para los señoríos, para los aborígenes.
Tenemos aquí en esta diapositiva a varios encargados o responsables de este proceso de conquista. Algunos de ellos venían con Hernán Cortés, específicamente los dos que están del lado izquierdo. El de arriba se llama Cristóbal de Olid y fue el encargado de conquistar o de ocupar la zona purépecha de Michoacán. El que está aquí abajo es Pedro de Alvarado y es el encargado o fue el encargado de la zona de Guatemala. Los que están a mi derecha, que son aquí arriba, es Francisco de Montejo, quien junto con sus hijos se encargó de conquistar la zona de Yucatán. Y el que está justamente aquí a mi lado derecho es Nuño Beltrán de Guzmán, que fue el encargado de conquistar la zona del poniente y del norte de Mesoamérica. Nuño Beltrán de Guzmán no venía, bueno, ni Francisco de Montejo ni Nuño Beltrán de Guzmán venían con Cortés. De hecho, Nuño de Guzmán fue un enemigo declarado de Cortés, porque Cortés entendía que le quería comer el mandado, ¿verdad? Pues estas no son tus tierras. Tú ya tenías tu gubernatura allá en el Caribe, ¿por qué renuncias a ella y vienes a buscar lo que no es tuyo? Y el que está justamente aquí arriba de mí es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que se encargó del lejano norte, el lejano septentrión de Mesoamérica. Y pues bueno, eso lo veremos justamente en la siguiente diapositiva. En este mapa vemos la representación de lo que decíamos en la diapositiva anterior. Vemos cómo Hernán Cortés comienza con la expedición de conquista, la primera en 1519 de Veracruz a Tenochtitlan, pero posteriormente va a una expedición a las Cibueras, lo que es actualmente Honduras, de 1524 a 1526, y después de 1535 a 1536 hay una expedición a la península de Baja California que no le resulta nada exitosa a Hernán Cortés. De hecho, Hernán Cortés terminó desprestigiado después del gran éxito de Mexico Tenochtitlan. Le fue muy mal en las Cibueras, casi muere, y le fue también bastante mal en la expedición a la península de Baja California. Tenemos de 1529 a 1530 las expediciones de Nuño Beltrán de Guzmán, en el norte de Mesoamérica. Tenemos el 22 al 24 Pedro de Alvarado en la zona de Guatemala. Aquí no aparece, pero como les dije, prácticamente Cristóbal de Olid entró caminando a la zona purépecha de Michoacán. Y pues tenemos las expediciones de 1527 de Francisco de Montejo, y después de su hijo, Francisco de Montejo, de 1540 a 1542 en la misma zona de la península de Yucatán. Y después del 28 al 36, en la parte norte, las de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Ustedes se preguntarán por qué un puñado de españoles, no más de 500, lograron vencer a una cantidad de pueblos enorme que estaban acostumbrados a la guerra, que tenían ejércitos bien preparados, y lograron dominar una cantidad de territorio como esta, ¿verdad? Pues vamos a hablar justamente de las ventajas de los españoles que lograron la conquista gracias a ellas. La primera es que tenían armas de fuego, y esto, más allá de ser una cuestión de mucha eficiencia en matar a muchos al mismo tiempo, causó sorpresa, causó espanto en los ejércitos enemigos, que muchas veces pues se espantaban y huían ante el arma de fuego, algo desconocido, igual ante los caballos. Lo más importante en cuestión de guerra fue la estrategia militar. Mientras que los indígenas estaban acostumbrados a entablar ya en este momento de su historia guerras más allá de conquista, guerras rituales, o sea, guerras como para capturar enemigos, los españoles no iban a capturar a nadie. Vaya, si yo les comento lo que era una guerra ritual, ustedes se darán cuenta que nada que ver. En una guerra ritual los enemigos se quedaban de ver en un punto específico, en un día y a una hora específica. De día planteaban una serie de reglas, o sea, tantos contra tantos con tales armas. Era más bien como un duelo, y se enfrentaban, y prisionero que caía en mis manos yo me lo llevo y lo sacrifico, y prisionero que cae en tus manos tú te lo llevas y lo sacrificas, utilizando los rituales que tú quieras. Pero esa era la idea. Era una idea de una guerra más honorable. En cambio, las estrategias militares españolas eran completamente distintas. Ellos atacaban de noche, por sorpresa, emboscaban,
utilizaban otro tipo de artimañas como lo hizo Cortés con la toma de Tenochtitlan, sitió la ciudad, no permitió que se abasteciera de alimentos, envenenó el agua, haciendo nadar a unos soldados enfermos de viruela en los manantiales de Chapultepec. Cuando se contagiaron todos de viruela en la ciudad de México, Tenochtitlan mandó tumbar los acueductos. Y entonces, pues eso es guerra bacteriológica, de alguna manera, ¿verdad? Los indígenas no estaban acostumbrados a esto. Pero lo más importante, la capacidad de negociación. Los españoles sabían que tenían inferioridad numérica y entonces tuvieron que negociar. Y negociaron aprovechando las circunstancias políticas del momento de la conquista. Los indígenas mexicas tenían sojuzgados a los demás pueblos de la zona del altiplano central y de varias zonas más de Mesoamérica, que estaban hartos de los indígenas, de los mexicas, estaban hartos del dominio mexica, sobre todo los tlaxcaltecas, pero también los huejotzincas, pero también los totonacas. Entonces, ¿qué hizo Cortés? Aprovechó ese rencor, aprovechó esa animadversión para hacerlos sus aliados, y la conquista no hubiera sido posible de no haber sido por los ejércitos tlaxcaltecas, huejotzincas y de otros pueblos que ayudaron a Cortés en la toma de México Tenochtitlan, y que posteriormente se unieron a este nuevo gobierno a través de negociaciones. Ya les había dicho yo en diapositivas anteriores que Cristóbal de Olid no tuvo que pelear para entrar a Michoacán. Los purépechas negociaron, se adhirieron, y entonces pues ahí se terminó de consolidar la conquista en esa zona. En otras no, pero aún así las estrategias militares fueron muy superiores. Y pues bueno, gracias a esto los españoles lograron consolidar la conquista de 1519, que llegaron a 1542, cuando terminó de, digamos, ocuparse la mayor cantidad del territorio por los españoles. Y con eso terminamos la mitad del tema de la semana, porque nos falta todavía abordar la conquista espiritual. Así es que no se vayan, nos vemos en el siguiente video.